Primera historia, en la vieja mansión de la familia Mendoza, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, se contaban historias de misterios y secretos guardados celosamente por generaciones. La mansión, con sus paredes cubiertas de hiedra y sus ventanas polvorientas, tenía un aire de antigüedad y misterio que atraía la curiosidad de todos los que la visitaban. Sin embargo, había un lugar en la mansión que estaba estrictamente prohibido: el ático. Durante décadas, el ático había permanecido cerrado con llave, y nadie sabía exactamente qué contenía. Por las noches, los residentes escuchaban extraños ruidos provenientes de arriba, susurros, pasos y a veces lo que parecía ser el sonido de muebles arrastrándose. La familia Mendoza había aprendido a ignorar estos sonidos, atribuyéndolos a la casa antigua y sus crujidos naturales. Pero la curiosidad, como una llama persistente, seguía ardiendo en sus corazones. Una noche, durante una tormenta especialmente violenta, la electricidad se cortó y la mansión quedó sumida en la oscuridad. Alejandra y Javier, los nuevos dueños de la casa, se encontraban en la sala de estar, iluminados solo por la tenue luz de una vela. Los ruidos provenientes del ático parecían más intensos que nunca. «Javier, debemos descubrir qué hay en ese ático», dijo Alejandra, con el rostro iluminado por la preocupación y la determinación. «No puedo soportar más estos sonidos». Javier, aunque reacio, asintió. «Está bien, pero debemos tener cuidado. No sabemos lo que encontraremos allí». Armados con linternas y una llave antigua que habían encontrado en el despacho, subieron lentamente las escaleras hacia el ático. Cada paso crujía bajo sus pies, aumentando la tensión con cada movimiento. Finalmente, llegaron a la puerta del ático, una pesada estructura de madera que parecía haber resistido el paso del tiempo. Javier insertó la llave y, con un giro, la puerta se abrió con un chirrido ensordecedor. Al iluminar el interior con sus linternas, vieron un espacio lleno de polvo y telarañas, con muebles antiguos y cajas apiladas en desorden. Pero lo que más les llamó la atención fueron las figuras que se movían en la penumbra. Alejandra se acercó lentamente, y lo que vio la dejó sin aliento. Frente a ella, había una versión envejecida de sí misma, con el rostro arrugado y el cabello canoso, pero con los mismos ojos penetrantes. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando. La figura respondió con una voz suave y quebrada. «Soy tú, Alejandra. Vengo de un tiempo que aún no ha llegado. Estamos atrapados aquí, en un ciclo sin fin». Javier, al escuchar esto, miró a su alrededor y vio su propia versión envejecida, mirándolo con tristeza. «Esto no puede ser real», dijo, retrocediendo. «¿Qué está pasando?». Las versiones envejecidas de Alejandra y Javier comenzaron a explicarles que la mansión estaba maldita. Cada vez que alguien abría el ático, se creaba un bucle temporal, atrapando a los moradores en el tiempo. Las versiones envejecidas eran en realidad ellos mismos, atrapados durante décadas, sin posibilidad de escapar. «Debemos advertirles», dijo la versión envejecida de Javier. «Si no salen de aquí ahora mismo, se convertirán en nosotros, y el ciclo continuará». Alejandra y Javier sintieron el pánico apoderarse de ellos. «¿Cómo podemos detener esto?», preguntó Alejandra, desesperada. «No hay manera de detenerlo», respondió su versión envejecida. «Solo pueden intentar escapar antes de que el tiempo los atrape. Pero cada segundo cuenta». Sin perder tiempo, Alejandra y Javier comenzaron a correr hacia la puerta del ático. Sin embargo, algo parecía retenerlos, como si una fuerza invisible los arrastrara hacia el centro del ático. Las figuras envejecidas intentaban ayudarlos, pero sus esfuerzos eran inútiles. «No podemos escapar», gritó Javier, mientras sentía como sus fuerzas lo abandonaban. «Es imposible». La mansión parecía cobrar vida propia, los susurros se convirtieron en gritos y los muebles se movían como si estuvieran poseídos. Alejandra cayó al suelo, exhausta, mientras veía cómo su versión envejecida se desvanecía lentamente.
Lo siento, dijo la figura envejecida de Alejandra, con lágrimas en los ojos. Intentamos advertirles, pero ahora es su turno de ser los guardianes de este lugar. Con un último esfuerzo, Javier trató de levantar a Alejandra, pero sus fuerzas flaquearon. Sentía como su cuerpo envejecía rápidamente, como si el tiempo estuviera acelerando para atraparlo. No podemos rendirnos, murmuró, pero su voz se desvaneció en un susurro. Finalmente, la oscuridad los envolvió, y cuando abrieron los ojos, se encontraron en el mismo ático, pero ahora como las versiones envejecidas de sí mismos. La puerta se cerró con un golpe final, y los ruidos cesaron. Alejandra y Javier comprendieron que estaban atrapados, destinados a advertir a los próximos intrusos que se atrevieran a abrir el ático. El tiempo pasó, y la mansión volvió a ser habitada por nuevos dueños. Los sonidos extraños en el ático continuaban, pero nadie se atrevía a investigar. La historia de Alejandra y Javier se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban a descubrir los secretos ocultos en la antigua mansión de los Mendoza. Y así, el ciclo continuó, con nuevos moradores cayendo en la misma trampa, atrapados en un bucle temporal del que no había escapatoria. La mansión, con su ático maldito, permaneció como un recordatorio de los peligros de desenterrar secretos que deberían haber quedado olvidados. Las figuras envejecidas de Alejandra y Javier, ahora los guardianes del ático, esperaban en la penumbra, conscientes de su destino eterno. Cada noche, escuchaban los susurros de los nuevos residentes y sabían que, tarde o temprano, alguien más abriría la puerta, y el ciclo comenzaría de nuevo. El ático de los secretos guardaba sus misterios celosamente, y aquellos que se aventuraban en su interior quedaban atrapados para siempre, sus almas prisioneras del tiempo y el destino, sin posibilidad de redención. La mansión de los Mendoza seguía siendo un lugar de misterio y terror, donde los lamentos de los atrapados resonaban en la oscuridad, advirtiendo a los curiosos de los peligros que acechaban detrás de la puerta cerrada. Vamos a la segunda historia. En el corazón de la densa niebla de un bosque olvidado, se alzaba una mansión abandonada que había sido objeto de innumerables rumores y leyendas en el pueblo cercano. Conocida como la Mansión de las Máscaras, su nombre se debía a las innumerables máscaras antiguas que adornaban sus paredes. Nadie sabía quién había sido el último propietario ni cómo llegaron las máscaras allí, pero todos coincidían en que la mansión emanaba una presencia inquietante. Una noche de otoño, un grupo de amigos, impulsados por la curiosidad y el deseo de aventura, decidió explorar la mansión. Sara, Javier, Marta y Luis eran jóvenes intrépidos, siempre en busca de nuevos misterios por resolver. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en el bosque y llegaron a la mansión justo cuando la luna llena iluminaba tenuemente el paisaje. La puerta principal estaba entreabierta, chirriando al empujarla. Al entrar, el aire denso y el olor a moho los envolvieron. Las paredes estaban cubiertas de máscaras de todo tipo, algunas grotescas y deformes, otras bellamente elaboradas, cada una con una expresión única. Era como si cada máscara contara una historia diferente. «Esto es increíble», murmuró Sara, fascinada por la colección. Nunca había visto algo así. Javier, el más escéptico del grupo, se acercó a una máscara con una expresión de profunda tristeza. ¿Creen que estas máscaras tienen algún significado especial? Tal vez sean solo decoraciones antiguas, sugirió Luis, aunque no podía ocultar su inquietud. Mientras exploraban la mansión, Marta notó que algunas máscaras parecían seguirlos con la mirada. «Es como si nos observaran», dijo, sintiendo un escalofrío. «Solo son máscaras», respondió Javier, tratando de mantenerse racional. «No pueden hacernos daño». Decidieron dividirse para cubrir más terreno. Sara y Luis subieron al segundo piso, mientras que Javier y Marta investigaban la planta baja. A medida que avanzaban, los ruidos de la vieja casa parecían intensificarse, crujidos, susurros y el eco de sus propios pasos. En el segundo piso, Sara encontró una habitación llena de máscaras aún más elaboradas.
Al acercarse a una máscara particularmente hermosa, sintió una extraña conexión. Era como si la máscara la llamara. Luis, ven a ver esto, dijo, señalando la máscara. Luis se acercó y, al tocar la máscara, ambos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Esto es muy extraño, dijo Luis, retirando la mano rápidamente. Mientras tanto, en la planta baja, Javier y Marta descubrieron un viejo diario en una biblioteca polvorienta. Al abrirlo, encontraron entradas que describían la historia de la mansión. Según el diario, las máscaras contenían las almas de los antiguos habitantes, atrapadas allí por una maldición ancestral. Esto es una locura, dijo Javier, leyendo en voz alta. Las almas de los habitantes fueron selladas en estas máscaras. Si esto es cierto, estamos en peligro. Marta miró a su alrededor con creciente temor. Tenemos que salir de aquí y avisar a Sara y Luis. Pero al intentar subir las escaleras, la mansión pareció cobrar vida. Las puertas se cerraron de golpe, y los pasillos se oscurecieron aún más. Los susurros se volvieron más fuertes, llenando el aire con voces que parecían surgir de las propias paredes. Sara y Luis, al escuchar los ruidos, intentaron regresar al primer piso, pero las máscaras en la habitación comenzaron a moverse, girando lentamente hacia ellos. Tenemos que salir de aquí, gritó Sara, pero al girar la perilla de la puerta, esta no se movió. Javier y Marta intentaron forzar las puertas y ventanas, pero todo estaba sellado. Es como si la casa no quisiera que nos fuéramos, dijo Marta, con la voz temblando. Desesperados, los cuatro se reunieron en el vestíbulo principal. Tenemos que encontrar una manera de romper la maldición, dijo Luis, recordando las historias del diario. Sara, con una determinación renovada, sugirió destruir las máscaras. Si rompemos las máscaras, tal vez podamos liberar las almas atrapadas y salir de aquí. Aunque temerosos, decidieron intentarlo. Encontraron herramientas y comenzaron a destruir las máscaras una por una. Pero con cada máscara que rompían, la mansión temblaba y las voces se volvían más desesperadas. De repente, la máscara que Sara había encontrado en el segundo piso comenzó a brillar intensamente. «Miren eso», exclamó, señalando la luz. Al acercarse, una figura espectral emergió de la máscara, con una expresión de alivio y tristeza. «Gracias», susurró el espíritu. «Pero no podéis detener la maldición tan fácilmente». Antes de que pudieran reaccionar, la figura se desvaneció, y las máscaras restantes comenzaron a vibrar y brillar con una luz siniestra. Las paredes de la mansión se cerraron alrededor de ellos, y una fuerza invisible los empujó hacia las máscaras. Sara, Javier, Marta y Luis sintieron como sus cuerpos se transformaban, sus almas siendo arrancadas y absorbidas por las máscaras. Intentaron resistir, pero la fuerza era abrumadora. Con un último grito de desesperación, se convirtieron en nuevas máscaras, cada una con una expresión de terror y dolor. La mansión quedó en silencio, las máscaras ahora inmóviles, pero con una nueva historia que contar. Las almas de Sara, Javier, Marta y Luis estaban atrapadas, destinadas a advertir a los próximos intrusos del destino que les esperaba. Días después, unos excursionistas encontraron la mansión y, intrigados por las historias, decidieron entrar. Al explorar el vestíbulo, encontraron las máscaras, cada una con una expresión tan realista que parecía viva. «Esto es increíble», dijo uno de los excursionistas. «Es como si pudiera sentir las emociones en sus rostros». Pero al caer la noche, comenzaron a escuchar susurros y gritos provenientes de las máscaras. «Tenemos que salir de aquí», gritó uno de ellos, pero al intentar huir, las puertas y ventanas se cerraron de golpe. Las máscaras comenzaron a moverse, girando lentamente hacia los intrusos. Las almas atrapadas intentaron advertirles, pero era inútil. La maldición continuaba, y la mansión reclamaba nuevas víctimas. La historia de la mansión de las máscaras se convirtió en una advertencia aún más aterradora en el pueblo.
Nadie se atrevía a acercarse, y aquellos que lo hacían nunca regresaban. Las máscaras, con sus almas atrapadas, esperaban en silencio, listas para añadir nuevas historias a su colección eterna de terror y desesperación. Y así, la mansión permaneció, un lugar de sombras y secretos, donde las almas de los curiosos eran atrapadas y convertidas en máscaras, advirtiendo a los valientes que se atrevían a cruzar su umbral. La maldición seguía viva, y la mansión de las máscaras continuaba siendo un recordatorio de los peligros de desenterrar los secretos del pasado.